Hola, sí, muchas gracias por tenerme aquí, encantada. Sí, como dices, bueno, mis estudios, mi aprendizaje ha sido muy variado. Desde el principio, creo que el haber estudiado publicidad en APEC me hizo pensar em, en un público, siempre pensando, bueno, quién yo quiero que vea mis películas. Y no me refiero necesariamente del punto de vista comercial, sino del punto de vista social y yo diría que hasta filosófico. Y siempre lo he tenido clarísimo. Mis películas yo las hago para nosotros, los dominicanos. Para mí es súper importante que nos podamos ver reflejados en ese espejo grandísimo que es el cine y que sepamos que nuestras historias importan. Claro, ya después el recorrido que hago cuando voy a la Universidad de Andalucía, que tiene un enfoque más europeo, pero con una mirada muy fuerte hacia Latinoamérica, pues empiezo a abrir ese abanico de posibilidades y ya cuando voy a la Escuela de Cine de Londres, donde había personas de Noruega, de Dinamarca y de todas partes del mundo, de países que yo ni había escuchado, pues se empieza a sembrar en mí esa semillita de que nuestras historias sí merecen y sí vale la pena que se vuelvan globales. Y ese ha sido, pues, digamos, mi afán profesional desde el día uno. Sí, el hacer una película musical, bueno, ha sido el proyecto más difícil en términos eh, creativo, financiero, de producción que me ha tocado realizar, porque hay que producir un disco y no es mi área. Tienes que producir el disco de la película, porque todas las canciones que salen en el musical, pues tú las grabas antes. Y luego de que tuve que aprender, ¿verdad? Claro, asesorada con maestros como Janina Rosado y Alan Leisure, tuve que aprender a producir un disco y hacerlo con la calidad necesaria. Pues luego hay que hacer todas las coreografías con los actores. Entonces te pasas un año entero previo a la producción de la película preparando todo esto. Y luego, pues, sí inicié el proceso que ya conozco, que es de producir una película, pero para mí fue ir a la escuela nuevamente. Y como dije, fue un proyecto que trajo muchos retos, pero que al día de hoy todo lo que aprendí, la verdad que me dejó unas cuantas canitas, es cierto, pero lo valoro muchísimo. Sí, sí, definitivamente el recrear, ¿verdad? Una película de época es difícil y con recursos limitados aún más. Pero tuve la suerte de contar con Shaina Cohen, que fue nuestra diseñadora de producción, una profesional tremenda, entregada, apasionada. Y juntas, ¿verdad? Empezamos a hacer ese periodo tan importante que es el de investigación. Pero la parte que más me llamó la atención es el sentir que nosotros estábamos creando nuestro Washington Heights, el Washington Heights de los dominicanos, que no es el mismo Washington Heights que presenta Hollywood ni todos esos grandes estudios. Entonces, para nosotros sentíamos que estábamos andando en terreno poco transitado y teníamos esa ilusión de que por fin, aunque sea por un breve instante en una película, pues podíamos representar ese Washington Heights que ha sido el hogar de tantos dominicanos. Sí, sin lugar a duda, el mezclar lo que es nuestra guerra civil del 65 con una película musical, pues, aunque conlleva sus retos, porque es un contraste, para mí creo que no es algo que se hace por primera vez. Pues los musicales generalmente tratan temas muy, muy dramáticos y creo que es una oportunidad para esclarecer esa concepción que hay de que el musical tiende a presentar todo de color de rosa, ¿no? El musical lo que hace es
utilizar el canto y la danza para comunicar partes de esa historia. Y bueno, hay una pieza musical, un número musical bellísimo que se desarrolla justo en el 65 con Mil y Niña y un revolucionario, que creo que hicimos honor a lo difícil que fue esa época para los dominicanos, pero lo que significó también em, en términos de nuestra libertad, de nuestra democracia. Sí, para elegir los criterios de la vida real que iban en el guión, bueno, lo primero que hay que decir es que Millie no es un documental ni pretende ser una descripción de hechos reales. Es una película de ficción inspirada en la vida de Millie Quesada. Entonces, habiendo dicho esto, quiere decir que en la película hay muchas escenas ficcionadas, todas son ficcionadas, y toman de inspiración pues momentos de la vida de Millie. Para tomar esa decisión de cuáles momentos pues utilizar para recrear las escenas, pues claro, yo me valí mucho de Millie, de su orientación. Ella se leyó todas las versiones del guión y en todas hizo comentarios y lo hizo con una profesionalidad tremenda, siempre entendiendo esa distancia de que no estábamos haciendo un documental y que al mismo tiempo queríamos llevar a la pantalla pues una historia que fuera emotiva y que tuviera la esencia de lo que es Mili Quesada, que para mí es una fuerza de la naturaleza. No, el tributo a Cecilia García pues es completamente separado de la película, no están relacionados, así es que es una noche bastante poderosa, rindiéndole homenaje a estas dos tremendas mujeres. Sí, yo creo que el Festival de Cine Global es la plataforma ideal para nosotros, por eso que te comentaba al inicio. Teníamos invitación de participar en un festival importante en Nueva York, pero al final decidimos eh, que una película como Mili Quesada tiene que estrenarse a lo grande en el Teatro Nacional en su casa y de ahí entonces pues empezar a participar en otros festivales y que sea en esa plataforma, en un festival que ya tiene tanta trascendencia de tantos años y que se enfoca, ¿verdad?, en que nuestros proyectos pues viajen y tengan un alcance global. Así es que es un momento ideal y estoy contentísima de que finalmente voy a poder compartir la película con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer.